All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to ChurchillMortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit ChurchillMortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. $7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un trueque de criterios de defensa en materia aduanera y de comercio exterior emitidos por el PRODECON. Antes de empezar, ahorita creo que también la ponente estaba teniendo algunos problemas técnicos. Me están diciendo que en Guadalajara hay hay una tormenta y que eso la está complicando, pero bueno, aquí la tenemos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ferlia. Bienvenida a hacer un trueque con nosotros. Bienvenida aquí a TLC Magazine México. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucho? Te escuchas perfectamente. Perfecto. Sí, una disculpa, está un tormentón acá, entonces andamos batallando con el internet. Sí, nosotros decimos que el límite del internet a veces nos hace esas jugadas, te entendemos perfectamente. Gracias. Pero bueno, antes de empezar me gustaría compartir, como es tradición, un dato peque del trueque, Isa, si tenemos por aquí. Sí, voy, aquí estoy. Porque a mí me la quiso aplicar el enanito, aquí está. También, ya ves, aquí también nos pasa. El dato peque del trueque del día de hoy. Pues el viernes pasado nos reunimos con el personal de la Secretaría de Economía para disipar algunas dudas vinculadas con el programa piloto de empresa cumplida en comercio exterior. Esta reunión fue una reunión virtual con la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, a cargo de la licenciada Dora Rodríguez Romero. Bueno, pues tenía este objetivo de disipar algunas de las dudas sobre la convocatoria a este importante programa que fue publicado a través de la página del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, SNICE, desde el 16 de agosto. En esta reunión, pues nos comentaban que la inscripción a este programa va a ser voluntaria y quienes deseen formar parte de ese programa piloto deben de enviar un correo electrónico al correo empresa.cumplida@economia.gov.mx antes del 30 de septiembre. Es decir, todavía tienes tiempo para sumarte a este programa. Del total de las empresas solicitantes, solamente van a seleccionar 50 y van a procurar que éstas sean de diferentes sectores y de distinto tamaño. Y las empresas que realicen su inscripción deben de informar en ese correo si cuentan con alguna certificación autorizada, así como adjuntar el cuestionario, no sé si recordarán el cuestionario que ya lo platicamos, que se dio a conocer en ese micrositio. Si no, te lo pongo aquí abajo. Nos recomendaron que en caso de que tuviéramos la disposición, adjuntáramos la información que acreditara todos los puntos señalados en el cuestionario, ya que esto iba a permitir que la propia autoridad valorara y agilizara la selección de las 50 empresas, ya que al adjuntar esa documentación, pues les iba a permitir poder ver cuál tuviera mayores procesos. Pero el que la adjuntaras no te iba a garantizar que tu empresa fuera seleccionada, pero tampoco iba a afectar si no es proporcional. Es decir, se van a fijar en el tipo de empresa, en el sector y en el tamaño. Te ayudaría a que proporcionaras la información, por supuesto. Bueno, del 1 de octubre al 31 de diciembre de este año, estarían dando a conocer las empresas seleccionadas a través del correo electrónico y también las publicarían en la misma página de SNICE.
y estaban calculando que el análisis de este piloto se lleve a cabo durante todo el 2023 y el programa se pretende que inicie de manera formal hasta el 2024. Obviamente se va a tener que llevar a cabo una publicación en el Diario Oficial de la Federación en donde ya se establezcan todos los requisitos y sobre todo el paquete de beneficios completo. Y en cuanto a este apartado de los beneficios que me han preguntado mucho, bueno, al día de hoy en el programa piloto solo se pretende que se implementen algunos por parte de la Secretaría de Economía, mismos que aún no han sido publicados ni son de conocimiento público. Pero poco a poco se pretende que se vayan incrementando derivado del trabajo en conjunto que tiene Economía con todas las demás dependencias. Recordemos ese Comité Nacional de Facilitación Aduanera que puede servir para también incorporar alguna serie de beneficios. Nos dicen también que este programa va a contar con distintas fases para su obtención, ya que no se va a estar esperando que cumplan con la totalidad de los requisitos en una sola exhibición. Está interesante, vas por fase y vas creciendo de la mano de la autoridad. Y también este programa va a contemplar que se lleven a cabo visitas presenciales a las empresas aplicantes de manera aleatoria. Bueno, te invito a que si tienes alguna duda, pues nos contactes en otorre@concanaco.com.mx para que podamos ayudarte a solventar alguna duda o si quieres aportar algo de información adicional, bueno, pues te invitamos a que nos mandes el correo al correo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo. Un dato peque distinto, pero un dato peque que invita a que las empresas se mantengan en constante y permanente cumplimiento a través de una certificación que nos parece que es interesante la manera y el modelo que pretenden implementar. Aquí el dato peque y suscríbete a nuestro canal. Pues muchas gracias por dejarme compartir el dato peque del trueque. Si quieren conocer más datos peques, en YouTube están todos los datos peques, también en nuestro podcast. Y bueno, para este tema que está hablando Octavio de la empresa certificada, el 7 vamos a estar dando también una plática, estamos viendo que también sea en el trueque, así que ahorita que publiquemos el calendario para que ya lo programen si tienen algunas dudas. Tuvimos la oportunidad de estar con Economía y nos aclaró algunos puntos que nos gustaría compartir con ustedes. Y bueno, ahora sí, para poderle dar la palabra a nuestra ponente, me gustaría presentar sus semblanzas, si me lo permiten. Ella es la maestra Ferlia Aday Jacobo Oseguera. Ella es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara con maestría en análisis tributario por parte del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y cuenta con un posgrado en Derecho Procesal Fiscal impartido por la Universidad Panamericana. Se ha desarrollado como abogada litigante en el área fiscal de la firma Sayes Science Grant Thompson, Deloitte, PFK México, y en el sector público fungió como investigadora parlamentaria en el órgano técnico de la Hacienda Pública, auxiliar de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Jalisco. En su formación como funcionaria de Prodocon, ocupó los cargos de jefa de departamento, subdirectora y subdelegada de la Delegación de Jalisco y posteriormente fue nombrada delegada estatal de Colima en dicha procuraduría. En el ámbito académico, ha impartido a nivel licenciatura y maestría diversas clases y conferencias en defensa fiscal y administrativa en universidades tanto públicas como privadas. Ha escrito artículos y boletines en materia fiscal y coautora del libro 101 historias de terror vividas por contribuyentes en México y actualmente cursa un diplomado de Derechos Humanos de las Mujeres certificado por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y es socia fundadora de la firma Hakuri Boutique Legal. Pues bienvenida, Ferlia, bienvenida a hacer un trueque con nosotros. La dinámica básicamente es que tú expones, tienes más o menos 45 minutos para exponer y al final hacemos preguntas y respuestas si existen por el público y bueno, también algunos, los ponentes también podrían, los panelistas podrían hacer alguna intervención si así lo desean. Bienvenida a hacer un trueque. No Ahí me escuchó, ¿verdad? Ahora sí. Okay. Si falla, me dicen porque no, luego no me doy cuenta con la red. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí compartiendo con excelentes peritos en la materia. Voy a dar comienzo porque es un tema extenso, ya lo irán viendo, es muy, muy extenso y se necesitan pues muchas sesiones para abarcar todos los criterios que se han emitido. ¿Puedo compartir pantalla, verdad? Sí, ya tienes permisos. Sí se ve, ¿verdad? Ok. Bueno,
Voy a platicar un poquito sobre los criterios de defensa que ha emitido Prodecon en materia aduanera y de comercio exterior. No muchas personas realmente conocen estos criterios. A mí me gusta platicar sobre ellos porque creo que es un elemento o un arma que tienen los contribuyentes en los casos en que tienen que defenderse de las autoridades fiscales. Es para mí muy importante que sí, al menos antes los contribuyentes, los litigantes, verifiquen si existe algún criterio en la materia, porque el que exista un criterio emitido por Prodecon significa que derivó de alguna sentencia favorable, o sea, ya fue un órgano jurisdiccional, un órgano judicial quien avaló, digamos, el sentido, no el criterio, sino el sentido del criterio, o bien de algún procedimiento de queja. En este caso yo me voy a enfocar un poquito más a los jurisdiccionales. Y creo que la mayoría ya conoce qué es la Procuraduría, pero bueno, si no lo explico rápidamente, es el organismo que se constituye como el primer ombudsperson fiscal en México. Digamos que es como la Comisión de Derechos Humanos para en materia fiscal. Es una institución que, bueno, es descentralizada, es no sectorizada, cuenta con personalidad jurídica y con patrimonio propios, así como con autonomía técnica, funcional y de gestión. Y como lo comenté, pues se especializa en la materia fiscal, ¿no? En la materia tributaria. Ahora, ¿qué son estos criterios? Existen 3 tipos de criterios que emite Prodecon. Son los criterios normativos, los criterios sustantivos y los criterios jurisdiccionales. Los criterios normativos prácticamente son todos aquellos que adopta un comité, se le llama Comité Técnico de Normatividad, y en ellos se interpreta, digamos, la ley orgánica de la Procuraduría, de la Defensa del Contribuyente, los lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría, de la Prodecon, así como su estatuto. Entonces, esto nos sirve más bien para los funcionarios de Prodecon, para la atención y trámite de los asuntos que reciben en sus unidades administrativas. Es, por ejemplo, cuando se discute, oye, si va a ser procedente a lo mejor una queja, si se trata, no sé, de negativa ficta, no, pues que sí o no. Entonces ellos se determinan a través de los criterios, pues ciertas normas, se interpretan ciertas normas de la ley orgánica o del marco normativo, pero propiamente de Prodecon. Los criterios sustantivos son aquellos que derivan de algún servicio sustantivo de la Procuraduría. ¿Cuáles son esos servicios? Por ejemplo, el de asesoría, el de quejas, no sé si ubiquen más o menos y conozcan un poquito el procedimiento de queja y reclamación de la Prodecon. Es un procedimiento que como es un ombudsperson, todo organismo que tenga como función promover y proteger derechos humanos tiene que contar con un procedimiento muy rápido, un procedimiento que le dé celeridad a los asuntos de los contribuyentes, ¿no? De los gobernados, que sea flexible en su tramitología, que no exija tantos requisitos, pero que además sea sumario. Este es el procedimiento de la queja en Prodecon. Entonces, cuando se deriva algún asunto de este tipo de servicios, asesoría, queja o acuerdo conclusivo, que también proceden en materia de comercio exterior y según tengo entendido ya tuvieron una plática en ese sentido por una de mis socias, pero de ahí se derivan ciertos razonamientos y se les denomina criterios sustantivos, pero es por este tipo de servicios en específico. También, por ejemplo, cuando se emiten recomendaciones, de una recomendación puede derivar un criterio sustantivo. Ahora, los criterios jurisdiccionales. Además de los criterios que les comenté, normativos y sustantivos, estos criterios también son emitidos por Prodecon, son los que mayor emite, la mayor cantidad de criterios son los jurisdiccionales, y además de prestar el servicio de queja, de reclamación, de asesoría, de acuerdo conclusivo, la Prodecon también puede fungir como abogada de los contribuyentes, es decir, también presta el servicio de representación legal, obviamente con ciertas acotaciones, como entre ellas el monto, ¿no? del asunto, de la contingencia del asunto. Pero cuando actúa como abogada de los contribuyentes, al momento en que se emiten sentencias favorables, de ahí, en su momento, pues lo que hacía su servidora también, pues es razonar la sentencia y de ahí sustraer, digamos, el criterio importante que está en el que está basando su sentencia o su fallo el juez, el órgano jurisdiccional, ¿no? ¿Para qué? Para dejar ese precedente y que sea útil para los contribuyentes, que se metan a la página y sepan que existe un criterio en cierto sentido, que no es nada más un criterio que emite Prodecon porque así lo consideró Prodecon, no, sino que ya existe una sentencia, un fallo, o incluso, se los voy a mostrar más adelante, es el propio razonamiento de los recursos de revocación, cuando la propia autoridad
da la razón al contribuyente. Esos son los medios de defensa de los cuales se pueden derivar los criterios jurisdiccionales, que puede ser desde un recurso administrativo, ya sea de revocación o de inconformidad, según la autoridad de que se trate, y el juicio contencioso administrativo federal, así como el juicio de amparo, ya sea mediante amparo indirecto o mediante amparo directo. De estos tres medios de defensa es de donde se obtienen los criterios jurisdiccionales, y fíjense que es muy, pues no chistoso, a lo mejor, digo, es la idea. En muchas ocasiones los órganos judiciales, el colegiado, el juzgado de distrito, el propio tribunal fiscal, a veces hace suyo los razonamientos que se emiten en el criterio o en los cuales se sustentó el criterio, los hace suyos y con base en eso pues resuelve. Sabemos, no son obligatorios, no estamos hablando de una jurisprudencia, pero afortunadamente pues hay órganos jurisdiccionales que sí los toman en cuenta, sí concuerdan con el razonamiento y resuelven prácticamente igual a esos criterios. Por eso es que vale la pena pues verificar si hay algo en ese sentido antes de acudir a un medio de defensa, ¿no? Que puedan apoyar o robustecer los argumentos que se están haciendo en el respectivo medio de defensa que utilice el contribuyente. ¿A quién los emite? Para que conozcan un poquito del procedimiento. Los tres tipos de criterios son emitidos por un comité técnico de normatividad, y este comité se integra por el titular de la Procuraduría y por el titular de las subprocuradurías. Aquí están abreviadas, pero es la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente, de Análisis Sistémicos y Estudios Normativos, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y, ahí se me está yendo Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional. También se integra por la Secretaría General y por 3 delegados coordinadores, es decir, cada entidad federativa pues tiene su delegado estatal. Se divide en 3 zonas del país: zona norte, zona centro y zona sur, y cada zona tiene un delegado coordinador que también integra el Comité Técnico de Normatividad. Y bueno, pues se discute, me parece ser que ahorita son los jueves, el último jueves de cada mes. Se discute, se vota y bueno, ya con base en eso es que se aprueba o no se aprueba el criterio técnico de que se trate. Los pueden encontrar en la página de Prodecon. Hay un apartado donde es el criterio buscador de criterios, y buscador de criterios se llama. Buscador de criterios, aquí pueden obviamente ingresar la palabra y listo, ya les van a salir ahí todos los criterios. ¿Cuál es este propósito? Sí son de observancia obligatoria para Prodecon, para los servidores públicos de Prodecon en el ejercicio de sus atribuciones, pero no para los órganos judiciales o jurisdiccionales. Y estos criterios jurisdiccionales, les decía, pues facilitan, ¿no?, la consulta de estos precedentes favorables que ya la Prodecon obtuvo en algunos de sus medios de defensa a través de los fallos y de las sentencias. Entonces, ¿cuál es el proceso? Se presta el servicio de representación legal al contribuyente, se obtiene la resolución favorable, se propone a través del delegado coordinador, este lo propone a áreas centrales, se lee el criterio, se discute en el comité, se aprueba. En todo caso, pues si se aprueba el criterio, se publica, y se publica también la versión pública de la sentencia para que pues el contribuyente pueda verificar de dónde viene ese criterio, así como la sentencia que lo avaló, ¿no? Y bueno, voy a empezar traté de ponerles como los más representativos y también los más recientes. Nada más déjenme. Sí, este es del 2016, pero fíjense que fue obtenido en recurso de revocación. Fue la propia autoridad la que dio la razón. Hay algunos que parecen muy obvios, pero por lo mismo los pongo, ¿no? Porque a veces dices, ¿cómo es posible que la autoridad resuelva en ese sentido si es algo tan evidente? Pues sí es posible, y son muchos los que están resueltos en ese sentido, ¿no? Desafortunadamente, cuando no se impugna la resolución, pues queda firme y son criterios que las autoridades van a estar utilizando, ¿no? Hasta que se pueda. Este criterio nos dice, les voy a leer el rubro: importación de mercancía. A criterio de la autoridad administrativa es ilegal supeditar su entrega al importador al pago de una multa impuesta al agente aduanal. ¿Qué nos dice? Sabemos que es el artículo 151 de la ley aduanera el que establece cuáles son los supuestos en los que va a proceder el embargo precautorio de la mercancía, ¿no? Pero en esos supuestos no se contempla o no se encuentra el hecho de que se tenga una multa de pago pendiente que sea impuesto al agente aduanal durante el despacho aduanero.
como agentes aduanales, pues bueno, están sujetos a sus conductas, en todo caso de que no se adecúen a la normatividad, pues pueden ser sujetos de infracciones, ¿no? Pero eso no debe de afectar a las mercancías. En este caso, las mercancías, la propia autoridad en el recurso, en la resolución, y bueno, desde el PAMA, ya había señalado que se inició el embargo precautorio porque en este caso el contribuyente no había exhibido, me parece que no había exhibido la hoja, el documento que acreditara que se cumplía con una NOM. Eran creo que unas lámparas que venían de China, si mal no recuerdo, pero exhibió durante el procedimiento, sí exhibió el certificado de conformidad de producto, acreditó que se cumplían con todas las restricciones arancelarias y no arancelarias y por lo tanto la mercancía pues estaba de forma legal en el país. Entonces, si la mercancía cumplía con todos esos requisitos, pues no había motivo alguno para entregársela, ¿no? Para que fuera ya entregada al importador. Pero la autoridad dijo, no te la puedo entregar hasta que paguen la multa que es impuesta a la agente aduanal. Pero en el propio recurso de revocación, la autoridad administrativa dijo, no, pues es ilegal que se supedite la entrega de la mercancía si ésta cumplió con todos los requisitos a una multa impuesta por la actuación del agente aduanal. Entonces, no tiene por qué afectarse la mercancía y por lo tanto se ordenó la entrega de la misma. Esta nos dice, vehículos, internación temporal al resto del país. Es ilegal el crédito fiscal determinado en materia de comercio exterior por la autoridad aduanera al concluir que se omitió regresar el vehículo a la franja o región fronteriza si mediante la prueba de inspección ocular se acredita su retorno. Aquí también se trató de un recurso de revocación y si bien el artículo 62 nos dice, ¿no?, cuándo va a proceder la imposición de sanciones en caso de que se interne el vehículo temporal y no se retorne o se lleve a cabo de forma extemporánea, ¿no? Pero en este caso la autoridad sí concedió, la contribuyente ofreció dentro del recurso una prueba de inspección ocular para acreditar que el vehículo sí estaba en la franja o en la región fronteriza, el vehículo que importó en su momento pues de manera temporal. Por lo tanto, ¿qué fue lo que dijo la autoridad? No hay forma de que mediante una inspección ocular donde me estés acreditando que el vehículo está en la franja o región fronteriza, pues no hay forma de refutar eso, ¿no? Una prueba de inspección ocular, por supuesto que va a acreditar, es una prueba idónea para acreditar dónde se encuentra el vehículo y por lo tanto pues se desvirtúa la conducta infractora de que no se hizo el retorno. Ay, no sé si alguien iba a participar, como que escuché, pero no, ¿verdad? Bueno, continúo. Vehículos, internación temporal al resto del país. No se actualiza la infracción consistente en no retornarlos a la franja o región fronteriza cuando de forma espontánea se realiza su importación definitiva. ¿Qué sucedió en este asunto? Que la autoridad infraccionó al contribuyente porque al momento de checar en sus bases de datos, pues parecía que no había retornado el contribuyente el vehículo. Sin embargo, lo que hizo fue importarlo de forma definitiva. Entonces, ¿qué decía la resolución? Esto se trata de una importación definitiva espontánea, porque antes de que la autoridad le requiriera o lo ejerciera alguna facultad a fin de verificar si estaba o no fuera si ya se había retornado más bien el vehículo, pues el contribuyente lo importa de forma definitiva, por lo tanto, pues no se actualiza la causal de no haberlo retornado a la franja o a la región fronteriza. El siguiente criterio nos dice, visita domiciliaria de comercio exterior. A criterio de la autoridad, con la factura puede acreditarse la legal estancia de las mercancías, aunque el modelo señalado sea distinto al indicado en el acta si el número de serie es coincidente. Hay un sinfín de asuntos en donde la autoridad pues rechaza o objeta el hecho de que no se tenga el mismo número, el mismo modelo, o sea, varias características. Lo que nos dice aquí la propia autoridad fue si el número de serie es coincidente, porque por ahí nos dice, como bien dice, no es motivo para tener por no acreditada la legal estancia en el país al considerar que se trata de una mercancía distinta, porque el número de serie, que es alfanumérico, es único e irrepetible. Por lo tanto, si fue coincidente tanto en las actas levantadas por la autoridad aduanera como en la factura que
que amparaba la mercancía, pues entonces se entiende que sí se trata de la misma mercancía. En este caso también coincidían la descripción y la marca, pero hay asuntos en donde la descripción no es la correcta, no es la misma, pero basta con que el número de serie coincida. Si las demás características no coinciden por alguna razón, pues el número de serie lo acredita plenamente porque ese sí es único y es irrepetible. Este también es un criterio. Empecé con los obtenidos en recursos de revocación, porque es la propia autoridad administrativa quien da la razón. Y este nos dice, crédito fiscal. Al emitir la resolución que lo determina, la autoridad debe identificar al deudor con precisión, analizando exhaustivamente la información que obra en sus bases de datos y cotejándola con cualquier otra para descartar que se trate de un homónimo. Parece, como dicen, parece chiste, pero es anécdota. Realmente son muchos asuntos los que son afectados por homónimos. Infinidad en adjudicaciones, en requerimientos, en muchos tipos. Desafortunadamente la autoridad no tiene, no todas, pero en muchas ocasiones no tienen ese cuidado de ellos mismos allegarse de elementos para ver si se trata o no de un homónimo. Aquí, al momento de resolver el recurso, nos dijo la autoridad que emitió el acto, la que realizó el procedimiento en el PAMA, debió realizar las acciones pertinentes para cerciorarse de que la persona registrada en el RFC era la misma con quien se entendió el PAMA. ¿Por qué? Porque la propia resolutora, es decir, la jurídica, sí dijo, sí, para un mejor conocimiento de los hechos, ella sí se llegó de información que permitió constatar que las pruebas que ofreció el recurrente o el promovente del recurso, pues sí demostraban fehacientemente que se trataba de un homónimo. Por eso procedió a dejar sin efectos la resolución que determinó el crédito fiscal, así como sus actos de cobro, porque efectivamente, pues quien interpuso el recurso no se trataba del deudor, no era la misma persona. Aquí coincidía nada más el RFC. Y bueno, pues aquí no fue en el momento del PAMA, la autoridad no se allegó de estos elementos y por eso se determina que es ilegal. Insisto, es un precedente que nos ayudaba porque las autoridades desgraciadamente no se allegan de esos elementos, se emite la resolución, entonces se obliga a que sea el contribuyente quien los esté consiguiendo, los esté obteniendo para aportarlos y ya queden sujetos a su valoración, cuando las autoridades sí tienen a la mano, ¿no? Sí tienen esa forma de poder corroborar si se trata de la misma persona o no. El siguiente criterio, también obtenido en recurso de revocación, nos dice que en los PAMA, en los procedimientos administrativos en materia aduanera, procede la liberación y entrega del medio de transporte retenido como garantía del interés fiscal por la autoridad cuando se acredita que el propietario no es el infractor. En este caso, pues se embargó precautoriamente la mercancía. Sabemos que el medio de transporte puede quedar, ¿no?, en garantía del interés fiscal. Sin embargo, el propietario del vehículo, que transportaba la mercancía, pues era un tercero que no era deudor del crédito. Lo que hizo aquí fue, lo que se hizo con el tercero que no era el propietario, pues fue acreditar que se trataba. All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSconsumeraccess.org. Equal housing lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Que no era pues el deudor. Se exhibió el contrato de arrendamiento del vehículo, su constancia de situación fiscal acreditaba que era una persona que se dedicaba al alquiler de automóviles sin chofer. Y bueno, con todas las pruebas, perdón, con todas las pruebas que se llegaron, voy a tomar agua, discúlpenme un poquitito.
acabo de salir de gripa, entonces queda la garganta como irritada. Bueno, ya con estas pruebas lo que hizo la autoridad jurídica, la resolutora, fue decir que efectivamente si el vehículo que transporta una mercancía se acredita que no es que el propietario no es el infractor, pues no hay motivo alguno para no liberarlo. El siguiente ya es un criterio jurisdiccional. Este criterio se emitió en 2019 y fue por una sentencia de juicio de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí, ¿qué pasó? No, bueno, les leo el rubro. PAMA, violación al principio de inmediatez. El plazo de 5 días hábiles previsto en el artículo 200 del reglamento de la ley aduanera debe computarse en términos del artículo 18 de la ley aduanera. ¿Qué nos dice el 200 del reglamento de la ley aduanera? Nos dice que cuando en el reconocimiento aduanero o en la verificación de mercancías en transporte sea necesario levantar un acta circunstanciada porque detectaron algunas irregularidades, las autoridades aduaneras las pueden levantar actas parciales y finales cuando no se concluya en ese momento la diligencia, ¿no? Es decir, cuando el acto de comprobación se concluya de manera posterior al día de su inicio. Pero sí nos dice que estos actos no pueden extenderse del plazo de 5 días contados a partir de su inicio, salvo causas justificadas, ¿no? Si no pasa esto, puede quedar sin efecto las actuaciones de la autoridad. Es decir, si se exceden del plazo de 5 días, puede dejarse sin efectos toda la actuación de la autoridad aduanera. En este caso, el SAT en su momento, la aduana en su momento, lo que hizo fue considerar sábados y domingos. Entonces, por un día se excedía de esos 5 días, pero ella decía, no, pues es que nada más o sea, lo único que tengo que hacer es que sean pues de lunes a viernes, sábado y domingo no porque son inhábiles. Pues por supuesto que no, porque es la propia ley aduanera, así como una regla de resolución miscelánea fiscal, la que dice que en materia aduanera se van a computar todos los días del año y las 24 horas del día, y además va a haber guardias, existe personal necesario para la operación y la continuidad de las facultades de comprobación. Por lo tanto, los sábados y los domingos deben incluirse en el cómputo del plazo. Esto ocasionó que se dejara sin efectos el procedimiento administrativo en materia aduanera que se le estaba practicando al contribuyente por la aduana de Manzanillo. Este criterio jurisdiccional nos dice procedimiento aduanero, PACO, internación temporal al resto del país. Existe imposibilidad material para efectuar el retorno del vehículo a región fronteriza al demostrarse que por causa de fuerza mayor, robo, no se contaba con el bien físico. Todos pensamos que a lo mejor es obvio, ¿no? Pues ¿cómo si es robo? No fue nada más un asunto en ese sentido, en el que los contribuyentes alegaban que se les había robado el vehículo y pues por lo tanto yo tengo imposibilidad material para efectuar el retorno, ¿no? Se tuvo que ir a medio de defensa y tuvo que ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien señalara que efectivamente se acreditaba la imposibilidad material para efectuar el retorno del vehículo, tenía cómo acreditarlo el contribuyente porque contaba con la denuncia presentada ante el Ministerio Público y además también una compañía de seguros lo había indemnizado por el robo. La autoridad por ahí dijo que, o aportó más bien un reporte donde mencionaba que se había recuperado el vehículo, pero el Tribunal Fiscal, bueno, se alegó que no había, el SAT, la aduana no había demostrado a quién se le entregó la unidad. Por lo tanto, el Tribunal Fiscal pues no tomó en cuenta esa prueba, la valoró, pero señaló que era suficiente y determinó que era procedente declarar la ilegalidad de la resolución impugnada y la nulidad lisa y llana. Este criterio jurisdiccional es sobre el resarcimiento económico y nos dice que es ilegal que la autoridad omita pronunciarse respecto de la totalidad de mercancías en el PAMA, aun cuando su resolución se sustenta en la información rendida por el SAE. Aquí, ¿qué sucedió? Pues se solicitó el resarcimiento económico, sin embargo, el SAE, en su momento el SAE, informó únicamente sobre la venta de uno de los bienes embargados y omitió informar sobre el resto de los bienes, ¿no? Entonces el SAT dijo, pues como nada más me informaste sobre uno, yo nada más te voy a devolver ese, pues es totalmente ilógico, ¿no? Si el SAE no te informó sobre el resto, pues requiérelo, pero dile que te dé un informe porque
pues sabemos que existe más mercancía, ¿qué pasó con el resto? Pero bueno, pues no obligues al contribuyente a tener que irse un medio de defensa por una omisión que evidentemente pues se podía subsanar. Entonces fue el Tribunal Fiscal el que nos dijo que se debía solicitar, o más bien que la autoridad aduanera debió solicitar de nueva cuenta que se le informara lo concerniente a la venta del bien cuya información se omitió. ¿Para qué? Para que, lo que hace ratito les comentaba, para que se allegara de los datos necesarios que le permitieran pronunciarse al respecto. Entonces declaró la nulidad del acto impugnado para el efecto de que la autoridad resolviera sobre la solicitud de resarcimiento económico y se pronunciara sobre la totalidad de los bienes embargados en el PAMA. Pues últimamente he visto que sucede mucho, yo me imagino que ustedes también, y nos dice, lleva el siguiente rubro: pago de lo indebido. Procede en favor del agente aduanal cuando la resolución determinante de la que derivó su responsabilidad solidaria se anule, aun y cuando el juicio contencioso administrativo haya sido promovido por el importador. Incluso, bueno, sí fueron bastantes en donde ya era la solicitud de devolución, no era nada más el acto de, oye, o sea, el contribuyente decía, ya lo pagó, o al revés, ¿no? Ya lo impugnó el agente aduanal y se declaró su nulidad. Otras decía el agente aduanal, oye, lo impugnó el importador porque a los dos nos determinaron, ya se declaró su nulidad, devuélveme, y la autoridad, por lo general, dice, no es un acto distinto, impuesto a dos personas distintas, pero ya no existe. Si uno lo impugna y se deja sin efectos por medio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es como si el acto no existiera, se anuló, entonces la obligación principal pues queda sin efectos, de tal forma que aun cuando uno de ellos no lo haya impugnado, porque en muchos fue así, en algunos sí lo había impugnado los dos y en otros no había impugnado alguna de las dos, pero decía, aunque uno no lo haya impugnado y el otro lo impugnó y el otro obtuvo la nulidad lisa y llana, aquí opera la figura jurídica de eficacia, refleja de la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque quiere decir que el acto que sí se juzgó adquiere fuerza de cosa juzgada y por lo tanto ese razonamiento le aplica a la otra persona que no impugnó, pero que tiene el mismo acto, es la misma resolución, digamos, ¿no? Por lo tanto, no debe de subsistir y en este caso sí le autorizaron el pago de lo indebido. Aquí lo pagaron los dos, uno se anuló, uno solicita la devolución y les dicen que no, pero bueno, ya después sí procedió por no existir ya el acto. Resarcimiento económico. El derecho subjetivo para que un residente de los Estados Unidos de América lo obtenga se puede acreditar atendiendo a las reglas gramaticales del idioma inglés, así como a los usos y costumbres del derecho anglosajón. Aquí, ¿saben cuál fue el problema? La letra ñ. En Estados Unidos no existe la letra ñ, ¿no? Entonces, la persona que estaba solicitando el resarcimiento económico intentó acreditar su derecho subjetivo al resarcimiento con documentales de Estados Unidos. ¿Y qué nos dijo el órgano jurisdiccional? Dice, una vez analizadas las documentales aportadas por la actora para acreditar su derecho subjetivo y tomando en consideración factores como lo son que en el idioma inglés no existe la letra ñ y además se usa un solo apellido en el derecho anglosajón, determinó que quien acudió a solicitar el resarcimiento económico del vehículo y quien aparecía en el título de propiedad sí eran la misma persona. Como la autoridad esperaba la ñ y esperaba también otro apellido, pues dice no es la misma persona, ¿no? Entonces el tribunal declara la nulidad de la resolución impugnada y ordena que se emita otra donde ya se declare procedente la solicitud del actor. Ay, no quiero cambiar. Ahí está. Les leo el rubro. PAMA, acta de inicio, embargo de cannabis para uso médico. Es ilegal su notificación por estrados si el contribuyente no estuvo en aptitud de señalar domicilio para recibir notificaciones o negarse a ello, al haber sido puesto a disposición del Ministerio Público Federal previo al levantamiento del acto, violándose con ello el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de inmediatez. Es evidente que si como autoridad aduanera en el momento no inicio con mi acta y con todas las
actuaciones y diligencias que yo tenga que hacer en aras de respetar el principio de inmediatez, pues se pueden configurar primero otras, ¿no? En este caso, como la mercancía era cannabis, lo pusieron a disposición del Ministerio Público, pero no levantaron el acta donde se acreditara que pues estaba iniciando el procedimiento administrativo aduanera y que hubiera tenido oportunidad el contribuyente de señalar un domicilio. Entonces, no obstante que la omisión de la autoridad fue yo no inicio con mi procedimiento de forma debida o lo inicio tarde, como no me diste domicilio, te notifico por estrados. ¿Cómo te voy a haber dado domicilio? ¿No? ¿Cómo te he dado domicilio si tú me remitiste a disposición del Ministerio Público? Entonces, lo que hizo fue, se impugnó y lo que determinó el Tribunal Federal fue que ya había operado la caducidad, que se había pasado de plazo de 4 meses porque la notificación por estrados fue ilegal y pues se declaró la nulidad lisa y llana del procedimiento, ¿no? Pero pues evidentemente no se había acreditado que el contribuyente desapareció o se negó o algo, pues tú misma, autoridad, tienes en tus informes que lo pusiste a disposición del Ministerio Público para luego decir, ¿no me diste domicilio? Pues sí, les digo, suena como muy obvio, pero sí pasó así. Este es del 2021, nos dice, a ver, Laura, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Sí, todavía tienes tiempo. Sí, ok, gracias. PAMA, notificación por estrados de la resolución definitiva. Resulta ilegal si se fijó en las oficinas de una autoridad distinta a la que emitió y ordenó notificar dicha resolución, actualizándose la caducidad especial prevista en el 153 de la ley aduanera. Esto también era muy común y todavía es común. Lo que hace la autoridad es poner o notificar por estrados, pero en el domicilio de la autoridad recaudadora. Por eso, pues no, esa actuación es ilegal. El órgano, aquí el tribunal lo que consideró fue que era ilegal la notificación por estrados que se realizó en las oficinas de la autoridad recaudadora porque no se hizo en el domicilio de la emisora del acto y así es como lo prevé la ley. Entonces se contraviene el artículo 139 porque se le informó incluso en las actas en el acta de inicio del PAMA se le informa al contribuyente, ¿no? Que las notificaciones se realizarían en las oficinas de la aduana. Que determinó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se dejó sin defensa al contribuyente y se violentó el principio de seguridad jurídica. Entonces se actualiza también la caducidad especial por haberse excedido del plazo de 4 meses y se declara la nulidad lisa y llana. Con reconsideración administrativa. La resolución recaída aquella para cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación debe considerar las bondades que conlleva el retorno extemporáneo del vehículo internado temporalmente al país. Aquí fue un contribuyente en donde ya se le habían ido los plazos, ya no podía impugnar, por eso fue que se determinó presentar una reconsideración administrativa, ¿no? Lo que aquí nos dice, aquí fue un amparo indirecto, se resolvió de forma desfavorable la reconsideración administrativa, contra esa únicamente procede el amparo indirecto y lo que resolvió el juez de distrito fue que el retorno tardío, porque sí lo devolvió, sí lo retornó, pero extemporáneamente, el juez dice, el retorno tardío desvanece la aparente imposibilidad material para que, perdónenme, ya me estoy confundiendo de asunto. Aquí lo que pasó fue que como se decretó que había imposibilidad para que pasaran a propiedad del fisco las mercancías porque no había retornado el vehículo que se importó de manera temporal, pues se hacía acreedor a la multa, ¿no? Entonces, lo que dijo el juez de distrito fue el retorno tardío desvanece la aparente imposibilidad material para que las mercancías pasen a propiedad del fisco federal, deviniendo, por tanto, inaplicable el pago del importe de su valor comercial, que es el que procede cuando existe imposibilidad, si recuerdan, de que las mercancías pasen a propiedad del fisco, además de que las sanciones impuestas por la omisión total del retorno del vehículo son improcedentes tratándose de su retorno extemporáneo. Entonces le dice, tu autoridad fiscal aduanera tienes que tomar en cuenta que te lo regresó, aun cuando fuera extemporáneo, aun cuando fuera tardío, te lo regresó. Entonces ya no existe esa imposibilidad material para que pase a propiedad del fisco, ya lo tienes. Entonces tienes que tomar en cuenta esas bondades y por lo tanto son improcedentes las sanciones y el importe que tú estás solicitando. Entonces en reconciliación administrativa, pues gracias a ese razonamiento se logró dejar sin efectos el crédito
Criterio jurisdiccional 31 del 2021. Es parecido, bueno, PAMA, el valor de transacción consignado en el pedimento de importación debe utilizarse para determinar la base gravable de las contribuciones y demás consecuencias derivadas de la omisión de retornar el vehículo internado temporalmente al resto del país y no así el obtenido conforme a métodos alternativos de evaluación, ya que la declaración de autoembargo no constituye una excepción para ello en términos del 67 de la ley aduanera. En este asunto, el contribuyente importó un vehículo a la franja fronteriza. Después se tramitó su permiso para la internación temporal al resto del país, pero dejó un embargo en la vía administrativa del propio vehículo, ¿no? Para que se garantizara el interés fiscal si es que no regresaba en el plazo de 180 días, si es que no lo retornaba. Eso sucedió, no lo retornó en el plazo de los 180 días y por lo tanto la autoridad le impuso la sanción por no haberlo retornado. ¿Y cuál es la consecuencia? Pagar el importe del valor comercial del vehículo. Sin embargo, en lugar de utilizar el dato que viene en el pedimento, utilizó la propia declaración de autoembargo del contribuyente. Cuando lo que nos dijo el Tribunal Fiscal aquí fue que, contrario a ello, el órgano judicial estimó que la autoridad debió utilizar el valor de transacción a que se refiere el artículo 64 de la ley, es decir, el pedimento. ¿Por qué? Porque si existía un pedimento de importación, ya se indicaba en el precio efectivamente pagado por el automotor, ¿no? Por el vehículo. Lo que dice también el tribunal es que más que el autoembargo que él realizó, más que constituir una restricción para enajenar el vehículo, pues en realidad lo que hace es facilitar a la autoridad la ejecución del crédito. Por lo tanto, pues determina también la nulidad porque debió de haberse basado en el valor del pedimento, más no en el valor que él señaló en la declaración de autoembargo. Este criterio nos dice, PAMA, elementos que deben considerarse para determinar la equivalencia del vehículo de procedencia extranjera embargado y el utilizado como referencia para su valoración. Artículo 78 de la ley aduanera. En este asunto, nos dice el criterio, perdón, el Tribunal Fiscal, yo me acostumbro al Tribunal Fiscal, pero bueno, ya es Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nos dice que para determinar la base gravable de un vehículo que esté sujeto al procedimiento aduanero, la autoridad, si bien utilizan por lo general elementos que la marca, que la línea, el tipo de encendido, los cilindros, tipo de combustible, etcétera, etcétera, dice, también debe de precisar si los vehículos son semejantes, ojo, en cuanto a la versión, tipo de motor, transmisión, tapicería de asientos y tablero, tipo de rines, neumáticos, equipamientos, accesorios de comunicación, sistema de seguridad, sistema de entretenimiento, medidas y capacidades. ¿Por qué? Porque considera que estos elementos son indispensables para efectivamente considerar o concluir que se trata de vehículos con características equivalentes. Aquí la autoridad intentó con la pura imagen, la digitalización de la imagen de la página de internet, intentó acreditar que eran equivalentes. Evidentemente el tribunal le dijo no, la imagen, la digitalización de la imagen y la consulta que tú pones no es suficiente. Tú debiste de haber asentado todos los anteriores elementos para que se pueda tener por cumplido o por colmado el requisito de motivación y por lo tanto declaró también la nulidad lisa y llana del procedimiento. El siguiente criterio nos dice, resarcimiento económico procede en términos del 157 cuando se declara la nulidad de una resolución que determinó que la mercancía pasó a propiedad del fisco federal, aunque no derive de un procedimiento administrativo de comercio exterior. Voy a ir un poquito más rápido. Aquí prácticamente lo que sucedió fue que la autoridad aduanera negó un resarcimiento económico porque decía que no derivaba de un procedimiento administrativo en materia de comercio exterior. Lo que dijo el tribunal es que no existe ese impedimento. Veo. El artículo, aquí está el 157 de la ley aduanera, dice, lo interpretaste de forma incorrecta porque ese artículo se advierte que lo que el legislador previó textualmente era que cuando se obtuviera una resolución en la que se declarara la nulidad de la resolución que determinó que la mercancía pasara a propiedad del fisco, puede solicitar ya la parte afectada
la devolución de la mercancía o en su caso el pago del valor de la misma, pero nunca dice o nunca lo condiciona que únicamente sean a que estos procedimientos que la autoridad estaba señalando, ¿no? Por lo tanto, sí procede el resarcimiento económico respecto de un vehículo. Estos son de 2022, aquí si se fijan cambia ya la forma de redactarse porque lo están asimilando a cómo redacta las tesis y las jurisprudencias del Poder Judicial. Son 2 o 3 los que nos faltan y nos dice comercio exterior, devolución de mercancía o resarcimiento económico, la factura emitida por un proveedor extranjero tratándose de ropa usada es un documento idóneo para acreditar el derecho subjetivo legítimo sobre los bienes, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la convención por la que se suprime el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros. Efectivamente, lo que el tribunal dice es que en virtud de este artículo se exime, ¿no?, de apostillar estos documentos en donde las partes dice, por su parte, el artículo 1 de la Convención se suprime el requisito de legalización de documentos, entre otros, aquí está, a los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial, como en el caso sucedió. Por lo tanto, sí procedía la devolución de la mercancía o el resarcimiento económico sin la necesidad de la apostilla, en virtud de este documento de la Convención. Comercio exterior, almacenes generales de depósito, la obligación consistente en informar los motivos que originaron el arribo extemporáneo de la mercancía en términos del párrafo 5 de la regla 4.5.7 de las reglas generales de comercio exterior para 2017 es violatoria de los principios de subordinación jerárquica y reserva de ley. Aquí lo que se dice, digo, en asuntos que tengan así, quien promovió el medio de defensa fue el almacén general de depósito. ¿Por qué? Porque le impusieron una multa por no atender lo dispuesto en la regla. Sin embargo, la regla va más allá de lo que señala la ley, porque la ley únicamente dice, vas a informarme sobre, vas a presentarme el aviso de cuando llegue extemporáneamente, pero nunca dice que tenga la obligación de señalarle los motivos que originaron ese arribo extemporáneamente de la mercancía. Por lo tanto, consideraron pues inconstitucional esta regla por ir más allá de la ley, por violar el principio de subordinación jerárquica y el de reserva de ley. Entonces, vale la pena considerarlo por si tienen algún asunto así, pues ya existen el criterio y las sentencias donde se declara inconstitucional la regla. El último nos dice, PACO, procedimiento administrativo por contribuciones omitidas, violación a la garantía de audiencia, cuando iniciado el procedimiento no se requiere al contribuyente para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones conforme al 152 de la ley aduanera y se ordene la notificación por estrados por no localización en un domicilio no señalado en dicho procedimiento. Prácticamente el rubro nos lo dice, ¿no? Si no lo requieres al contribuyente para que lo señale, pues entonces no puedes ordenar una notificación por estrados. Debe quedar asentado que se requirió ese domicilio, que el contribuyente en todo caso no quiso o se negó para poder notificar por estrados. De lo contrario, pues es un procedimiento ilegal. Ay, creo que ya es... Sí, son 2. Nos dice PAMA, es ilegal. Son rápidos, su rubro nos dice de qué trata el criterio. Es ilegal la practicada en un domicilio diverso al fiscal en los casos en los que la autoridad haya aplicado de forma supletoria los artículos 10, 134, 135, 37, 36 y 39 del Código. Evidentemente, si lo hizo en un domicilio diverso al fiscal, va a ser ilegal el procedimiento. Y en este caso, queja jurisdiccional por defecto en el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente cuando no se ha materializado el pago del resarcimiento económico derivado de un PAMA, aun cuando el fallo expresamente no lo condene. Aquí lo que decía la autoridad es, si la sentencia no me obligó a mí a realizarte el pago del resarcimiento económico, pues entonces no lo tengo por qué hacer. Lo que dijo el tribunal es, ¿cuál sería el sentido entonces? No, evidentemente, aunque no te lo haya ordenado, se tuvo que promover queja, pero de todos modos, pues sí es procedente la queja, no hay un cumplimiento adecuado de la sentencia porque no estás procediendo al pago del resarcimiento económico. Y, bueno, este es en cuanto a un permiso, nada más. Si quieren les leo el rubro. PAMA, las personas residentes en el extranjero podrán circular en México dentro de la franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional y en la región fronteriza siempre que el vehículo cuente con placas extranjeras
o documentos de comprobatorios de circulación en el extranjero, como lo es el denominado Dealer Tag Assigned to Vehicle, etiqueta de distribuidor asignada a vehículo, y se encuentra el propio residente en el extranjero al borde del vehículo. Entonces, también está muy sencillo. Y serían todos por tiempo, les digo, son infinidad, yo creo que son mínimo unos 100 en materia de aduanera y comercio exterior, entonces es imposible prácticamente en una sesión acabar con estos. Excelente, pues muchísimas gracias, licenciada Ferlia Dalí Jacobo. En verdad, te agradecemos que hayas hecho este trueque y de parte de toda la comunidad de Hagamos un Trueque, queremos otorgarte este reconocimiento virtual que dice TLC Magazine México. Hagamos un Trueque, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Ferlia Jacobo Oseguera por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Criterios de defensa en materia aduanera y de comercio exterior, emitidos por Prodecon el día 31 de agosto del 2022, firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones y gracias por haber hecho este trueque. Al contrario, gracias por la invitación. Un saludo a todos. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSconsumeraccess.org. Equal housing lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.